La sesión. Señor secretario. Gracias, presidente. En materia de cuenta, se recibió la semana pasada el oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como integrante del Consejo Nacional de Televisión a la señora Bernardita del Solar Vera, al señor Ricardo Navarrete Betanzo y a la señora Carolina del Oro Crespo, por los periodos que indica, que es el boletín 2224-05, que es una materia que el Senado tiene que resolver dentro del plazo de 30 días. El Senado como tal, y para eso la Comisión tiene que conocer esta propuesta y evacuar su respectivo informe para que sea conocido a más tardar por la sala del Senado en esa fecha. También con fecha 30 de noviembre del 2021 se hizo presente la urgencia para diferentes proyectos, el que reconoce, en calidad de discusión inmediata, el que reconoce a las organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte, el que establece un sistema de subvenciones para los niveles medios de la educación parvularia, y el que se encuentra en tabla al día de hoy, el que establece las subvenciones para la modalidad educativa de reingreso, y también simple para otros 4 proyectos de ley. Y en cuanto a documentos, se recibió del señor Danilo Herrera, del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, un documento en que se solicita audiencia a esta comisión para presentar las investigaciones que ha efectuado. Uno se denomina Mujeres en Ciencia y Tecnología, Diagnóstico y Propuestas, y otro se denomina Encuesta para Monitoreo de Colegios Abiertos en Tiempos de Pandemia. Son 2 estudios que ha realizado, como les digo, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Eso, señor presidente. Respecto al último punto, si pudiéramos dejarlo agendado, creo que son interesantes ambos estudios. Sí. Perfecto, no sé. Las 2 semanas más, una cosa así. ¿15 de diciembre? Sí, 15 de diciembre, si les parece. Ese sería el día que viéramos el oficio también de... Claro, estamos dentro del plazo para el oficio del CNTV. Y entonces la comisión acuerda que se recibiría a don Danilo Herrera para que exponga sus presentaciones, y se las vamos a hacer llegar también con anticipación, para el día 15 de diciembre del 2021, la sesión de esa fecha. Y entiendo, presidente, para inmediatamente dejarlo agendado, que el oficio de respecto al nombramiento de nuevos integrantes del Consejo Nacional de Televisión, que son 2 nuevos integrantes, porque la señora Carolina del Oro ya integra el Consejo Nacional de Televisión, también sería para el día 15 de diciembre. Claro, pero escuchemos al Ejecutivo en esa ocasión, más que a los invitados todavía, pues yo creo que esto amerita una conversación un poco más en profundidad sobre el rol del Consejo. ¿Le invitaríamos en esa oportunidad? No, a los postulantes no, yo creo que estamos dentro del plazo, yo creo que habría que conversar con el Ejecutivo. La próxima semana tiene que votarlo en la sala. Claro. A más tardar. Sí. No, 24. El plazo es el 24. El plazo es el 24 de diciembre, en definitiva el plazo por esas semanas regionales, además. Sí, en general todas las personas son conocidas, están los antecedentes, está el currículum, yo creo ahí lo vemos nosotros, claro. Vamos viendo cómo pero hacemos, escuchemos al Ejecutivo, no se haga... Claro. Vamos a estar, sí. Sí. Estamos dentro del plazo. Invitemos al secretario de las Express para ese tema, porque por lo menos el único que a mí me ha abordado, más bien dicho, yo le pregunté, digamos, de la presidencia, sí. Y también secretario general de gobierno, porque finalmente están asociados al Consejo Nacional de Televisión. Pero nadie ha hablado por lo menos conmigo. Yo no sé si con los demás colegas ha hablado a gente del Ministerio Secretario General de Gobierno. Una agua y hierbas. Sí, está bien. Así ha sido siempre, pero a diferencia de otras ocasiones, yo me enteré de este tema, probablemente como todo, en la cuenta de la sala el miércoles pasado. Y ahí yo pregunté al secretario de las Express, al ministro, y ayer recién hablábamos y me dijo que, quería que lo obráramos pronto. Don Carlos. ¿En esto se vota igual que en los otros casos? ¿Se vota el paquete, el conjunto, o se vota uno por uno? Se da una opinión sobre la idoneidad de los postulantes, del total. No, del total. Pero pero en la sala después se vota el conjunto o se vota... No, el conjunto. Y la comisión no vota, sino solamente propone a la sala o señala a la sala si los candidatos cumplen o no cumplen con los requisitos. Sí, cada vez hay menos espacio donde hacer ver un punto de vista, incluso dialogar con el gobierno respecto a este tema. Presidente, seguimos la lógica binominal como si nada. Sí, y como antigua. Claro, como el país fuera el mismo. ¿Es posible que venga alguien de los miembros a actuar el Consejo para ver cómo
estado funcionando entre medio, si es posible. Eso puede ser, claro. ¿Quién es la presidenta? ¿Y alguna de oposición? Ay, muestra una vez. Era la subsecretaria de la mujer. Ay, está bien. Y de los miembros... ¿Y de hace cuánto tiempo? Así como Una muestra Sí, bien. y de los miembros... Bien, lo dejamos para el 15 entonces. Don José. Del Ministerio del Deporte están bien preocupados por 3 iniciativas de ley, solo por 3. Yo no sé si habrá alguna posibilidad de tener una sesión extraordinaria para que pusiéramos en tabla esos proyectos. Yo entiendo que relativamente son de fácil despacho. ¿Cuáles son estos? A ver, uno es... uno es la obligatoriedad del régimen del Fondo Nacional del Deporte. El otro es el que fortalece el deporte de alto rendimiento. Y el otro el que reconoce las organizaciones promotoras de la actividad física y deporte en segundo trámite acá en el Senado. ¿Será posible Sí. Porque en realidad yo creo que con las sesiones ordinarias no Prioridad. ninguna posibilidad. Sí. Precisamente, senador García, ese fue uno de los proyectos, el que señaló último el senador García, el que reconoce las organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte, que está con discusión inmediata, 13.870. Ah, ya. Bien, hagamos el esfuerzo de una sesión extraordinaria para despachar la medida de lo posible. Senadora Yanna. ¿Yanna? Presidente, quiero tomarme de la misma preocupación que ha planteado el senador García Ruminot para poder expresar por una parte nuestro, o por lo menos mi más sentido reconocimiento y rendirles un merecido homenaje a todas las integrantes del plantel de hockey patín que recientemente han ganado 3 medallas de oro en los últimos Panamericanos que se realizaron en Estados Unidos. Y lo planteo porque creo que no es común que en nuestra práctica deportiva tengamos actuaciones destacadas a nivel internacional, porque la falta de recursos de infraestructura suele ser siempre un obstáculo muy importante de soslayar por nuestros deportistas y equipos que muchas veces ven limitadas sus posibilidades por razones que son ajenas a su propio talento. Me llama la atención, además, presidente, porque he intentado seguir la participación de la selección de hockey patín en este campeonato y me alegré muchísimo. De hecho, le mandé por vía interna un mensaje cuando vi esta información. Y, sin embargo, he seguido viendo la información desde el momento en que ellas llegaron a nuestro país y no han sido reconocidas por ninguna autoridad de parte del gobierno. 3 medallas de oro, 3 medallas de oro en el último Panamericano. Y yo creo que, claro, esta realidad que se enfrenta por parte del deporte de alto rendimiento admite algunas notables excepciones que entregan una enorme alegría a nuestro país. Pero la realidad que enfrentan ellas es que no tienen cancha, es que los entrenadores, hasta el momento en que se fueron a los Panamericanos, no tenían remuneraciones por problemas internos entre el IND y la Federación de Estudiantes y la Federación de Hockey. Entonces, creo que la precariedad que hoy día en la que se encuentra el deporte y particularmente el hockey patín, a mí hay algo que me llama mucho la atención. Esta comisión particularmente hizo enormes esfuerzos para que esta disciplina pudiese estar presente en los Panamericanos en Santiago 2023. Y se han opuesto. El gobierno no ha hecho y no ha cumplido su rol de hacer exigible que una de las disciplinas más exitosas desde el punto de vista de los logros deportivos en actuaciones a nivel internacional pueda estar presente
y no solo con el propósito de asegurar una medalla para nuestro país en Santiago 2023, sino que nos parece que es el mínimo reconocimiento que el Estado de Chile puede hacer a una selección que lo ha dado todo a pesar de las enormes dificultades que han enfrentado, en donde sus jugadoras, las marcianitas, han tenido que, dejando de lado muchas veces las legítimas aspiraciones de jóvenes, han tenido que conciliar los estudios, el trabajo, la vida familiar, se las han ingeniado de una u otra manera, finalmente para poder estar en el podio y entregar una medalla a nuestro país, y seguimos sin estar con la presencia de ellas en los próximos torneos a realizarse en nuestro país, en Santiago 2023, a pesar de los esfuerzos que no solo ellas han hecho, obviamente es todo su mérito deportivo, sino también nosotros hemos hecho desde el Parlamento. Recordemos que incluimos una glosa en la ley de presupuesto del año pasado. En esta comisión estuvieron los representantes con una ausencia realmente que es muy lamentable por parte de las autoridades del Ministerio del Deporte. Por eso, presidente, yo quería pedirles, dado que esta es la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, que esta comisión pudiera invitar a las seleccionadas, a sus entrenadores y rendirles un homenaje como comisión. Creo que es lo menos que podemos hacer por aquellos que han hecho un esfuerzo tan importante en nombre de nuestro país. Así es que creo que eso podría ser también un humilde homenaje que nos parece que es de justicia, porque han sido ellas quienes han enaltecido también el prestigio de nuestro país. Eso, presidente. Sí, muy bien, senadora. Bueno, también lo que planteaba el senador García, de un proyecto específico, yo creo que también tiene que ver es que hemos tenido un diálogo bien limitado con el Ministerio, con la ministra en particular. Aquí hemos tenido al asesor jurídico, básicamente, que también se ha comunicado conmigo en los últimos días, pero hemos tenido poco diálogo y ha sido pedido por los distintos colegas, senadores, senadoras, de manera bien transversal, la comparecencia, ¿no es cierto?, en la comisión. El secretario me recordaba que nosotros en enero hicimos gestiones, en 2 ocasiones nos reunimos con el Comité Olímpico, ¿no es cierto?, y no se pudo. Y las razones que se dieron para no incorporarla a esta delegación es que las disciplinas que van a los Panamericanos dependen básicamente del número de las delegaciones que inscriban. O sea, cuestiones bastante administrativas que piensa podrían haber resuelto con mayor antelación y con mayor voluntad política en este caso. Entonces, si les parece, podríamos invitarlo. Yo creo que esto debería ser más que la comisión del Senado, digamos, un reconocimiento a este elenco deportivo. Sí, sí. Sí, porque después se empiezan a dilatar y yo creo que la oportunidad de esto también es importante. Invitémoslo. Para el 15. Tomemos contacto con ellas primero. Si están disponibles, bien. Excelente. Presidente, Don José. ¿por qué no invitamos a la ministra del Deporte? Bien. Tenemos una reunión con ella, una conversación. Sí, por supuesto. Reiteremos, le hemos invitado varias veces. Sí. También invitémosle al homenaje que le rendamos acá. Pero por supuesto, claro. Y entonces la Secretaría va a tomar contacto con tanto la ministra como con la federación, o con, más bien dicho, directamente con el equipo, quizás, no sé si la entrenadora, no sé qué. Capitán, a los que puedan venir, claro. El capitán emblemático, Rodrigo Quintanilla. Ah, sí. Ya, vamos a tomar contacto con ellos y ver en qué fecha tienen disponibilidad para poder asistir acá. Eso. Muy bien. Pasemos entonces a los... Sí, convoca, presidente, senadoras, senadores, el día de hoy tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley que se encuentra en segundo trámite constitucional que establece un sistema de subvenciones para la modalidad educativa de reingreso. Para esta sesión han sido convocadas el Ministerio de Educación a través del subsecretario, señor Jorge Poblete, y han sido invitados el Colegio de Profesores a través de su presidente, don Carlos Díaz, que está ahí conectado, y la ex coordinadora nacional de educación de personas jóvenes y de adultas, la señora María Isabel Infante, que también está conectada. El subsecretario de Educación pidió... Y el subsecretario Jorge Poblete. ¿Pidió la palabra, parece? Sí, le ofrezco la palabra al subsecretario en primer lugar. Muchas gracias, presidente. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, por su intermedio, saludar a todos los senadores y senadoras que hoy día nos acompañan, también a los invitados, a Carlos Díaz y a Isabel Infante.
Y quise pedir la palabra, senador, presidente, porque, bueno, quería hacer un breve recuento. El periodo de discusión y trabajo que ha habido en torno a la modalidad de reingreso ha sido amplio. Nosotros partimos este proyecto ya desde el año 2018, trabajando con la Comisión Nacional de Educación en un amplio proceso deliberativo que convocó a muchas entidades para poder definir y delinear una modalidad de reingreso, una modalidad educativa que por primera vez Chile se da el lujo de tener con aprobación del Consejo Nacional de Educación, que finalmente consigue esta aprobación y el Ministerio, acogiendo esta petición también del mismo Consejo Nacional de Educación de revisar la subvención que acompaña a la modalidad, generamos también un proyecto de ley y se incorporaron también muchas de las mejoras y planteamientos del Consejo Nacional de Educación que afectan directamente a la modalidad. Eso llevó a el ingreso de un proyecto de ley que en junio ingresa al Congreso a través de la Cámara. Hubo una amplia también discusión y debate en torno a la subvención y a la modalidad. El trabajo, en el fondo, de la Comisión de Educación de la Cámara concitó amplios también expertos que fueron a hablar sobre la modalidad. Esta consigue finalmente aprobación en la Cámara y en septiembre ya ingresa al Senado. Desde septiembre hemos estado en una amplia también discusión en nuestra comisión. A mí personalmente ya a fines de octubre me corresponde presentar en extenso la modalidad que si bien no está en la discusión parlamentaria, sino que se hizo a través de la Comisión Nacional de Educación, sí es importante para darle contexto a la discusión sobre la subvención. Y también hemos contado con la participación amplia de diversos actores que han, hasta el momento, lo que hemos visto es un amplio respaldo y consenso respecto a la necesidad de contar con una modalidad de reingreso que ya en el contexto chileno era necesaria, pero particularmente producto de la pandemia se hace vital y urgente. Y es por tanto muy necesaria cuanto antes poder avanzar en esta materia, teniendo ya, reitero, una modalidad de reingreso educativa aprobada por todas las vías que nos da la legislación chilena actual, en el fondo, para poder aprobar una modalidad educativa. En ese contexto, habiendo tenido un amplio debate y habiendo tenido también un tiempo, entendemos nosotros, más que suficiente en el fondo para poder haber discutido en extenso la modalidad y también la subvención que la acompaña, quisiera pedirle, presidente, que la próxima semana pudiéramos entrar ya a votación. Creo que es, reitero, una modalidad que está acompañada de una subvención, que es la que se discute acá, que le da vida a esta modalidad real en mente en los colegios y en todos los CIAs que lo van a implementar. Pero del mismo modo también la pandemia nos ha mostrado que es urgente y vital hacerlo cuanto antes, y en ese sentido, habiendo tenido ya más de 6 meses de discusión en el Congreso y más de 1 año y medio de discusión en el Consejo Nacional de Educación, quisiera plantear en el fondo nuestra necesidad de poder avanzar cuanto antes esta y poder someter la votación la próxima semana. Esto está también con discusión inmediata por parte del Ejecutivo, reitero, basado principalmente en el amplio consenso que se ha conseguido respecto a la necesidad de contar con una modalidad de estas características, pero por sobre todo también por la urgencia que reviste principalmente para los niños, niñas y jóvenes que se encuentran fuera del sistema educativo, el poder contar con algo focalizado y que les dé respuesta cuanto antes. Así que por su intermedio, presidente, quisiera pedirle a la Comisión poder avanzar en la votación de esta subvención en general la próxima semana. Muchas gracias, presidente. Sí, muchas gracias, subsecretario. Vamos precisamente, el objeto de esta sesión es escuchar también a dos instituciones, dos personas en este caso, ¿no es cierto?, que tienen un conocimiento bien acabado respecto al tema, pero también hubo un punto que se planteó la semana pasada, fundamentalmente por miembros de facultades de educación de dos universidades, en este caso la Frontera fue la Universidad de Talca y la Universidad de Antofagasta, respecto del estado en que podría quedar, digamos, todo lo que es la política de educación de adultos tradicional, que está con una falta de financiamiento. Entonces, esto igual amerita una conversación. No hemos tenido, bueno, el ministro también está en otras funciones, entiendo ahora, entonces no hemos tenido la posibilidad de conversar con el Ejecutivo después de lo que fueron esas intervenciones. Y hasta el momento son las últimas que tenemos hoy día, la señora Infante y el señor Díaz. Me ha pedido la palabra el senador Carlos Monte antes de ofrecérsela a nuestros invitados de hoy. Presidente, en el mismo sentido de lo que usted está planteando, yo creo que nos ha pasado en distintos proyectos de ley
que en el transcurso del diálogo, de la audiencia, se va expresando una controversia. Y lo que se requiere del Ejecutivo es que ayude a analizar esa controversia, a buscarle soluciones a esa controversia. Se han hecho planteamientos aquí en que hay mucha coincidencia en el objetivo, en el objetivo concreto respecto a esta parte de los jóvenes y de las personas. Pero la modalidad institucional está cuestionada. Y está cuestionada porque no se considera ni se plantea con claridad cómo se vincula a la modalidad preexistente y la experiencia que ha tenido la modalidad preexistente. Entonces yo le pido la palabra solamente, presidente, para decirle que el Ejecutivo trate de procesar las controversias, porque las controversias son reales y nuestra tarea es justamente a partir de eso tomar decisiones. No parta de la base de que la única visión de las cosas es la que él sostiene, sino que es bueno asumir la diferencia. Esto ha ocurrido en hartos proyectos, casi todos los proyectos de este ministerio han tenido esa debilidad por parte del Ejecutivo que no asume la realidad del debate. Eso, presidente. Yo le pediría, así como nos pide la próxima semana, quizás para la próxima semana, que procese el Ejecutivo las controversias, las diferencias que se han planteado y nos ayude a clarificar los alcances de ellas. Gracias, presidente. Sí, le ofrece la palabra inmediatamente al senador García. Antes, sí, brevemente, respecto del punto que plantea el senador Monte, esto es muy propio, esto ocurre mucho, como sabemos, y muy propio además de la dinámica bicameral. Claro, a veces el Senado puede advertir un tema, ¿no es cierto?, como ocurrió aquí, y que es un contrapunto del cual el Ejecutivo debe hacerse cargo, porque se entregaron datos importantes, estadísticas, como es, por ejemplo, que el 75% de los jóvenes eventualmente beneficiarios de este nuevo programa están entre los 15 y los 25 años. Entonces, sería bueno saber cuántos son los jóvenes que están en el rango de 12 años y 15 años. Si el Ejecutivo nos pudiera entregar ese dato hoy día sería muy útil. Pero insisto, creo que esto es propio de la realidad bicameral. Otras veces la Cámara la que advierte, ¿no es cierto?, algo que al Senado se le puede pasar. Y bueno, es propio de una discusión también de estos tiempos. Senador García, por favor. No, por favor, disculpe. A ver, yo lo que he podido recoger respecto de este proyecto, Reingresa, es que tal como dice el senador Monte, hay harto consenso de la necesidad de incorporar a esos 200.000 niños y jóvenes que están fuera del sistema escolar. O sea, yo creo que eso es indiscutible, se valora mucho el esfuerzo y se valora mucho el proyecto. Ahora, y por lo tanto yo también creo que debiéramos votarlo y sacarlo, digamos, lo más pronto posible, porque es una necesidad. Ahora, yo también creo de que hay aspectos del proyecto. También me han dicho, contrario, porque se acuerdan que yo hice una intervención en la que yo decía que a raíz de lo que dijo el profesor Guillermo Williamson de la Universidad de la Frontera, de que a él le parecía que teníamos que, digamos, trabajar para que tuviéramos una sola subvención para todo el sistema de adultos, pero la verdad es que me han dicho que toda la educación de adultos con este proyecto igualmente se va a ver fortalecida. Porque finalmente los cursos son los mismos. O sea, yo en un curso voy a tener alumnos que van a tener la subvención de educación de adultos, pero además voy a tener alumnos que van a estar funcionando con el apoyo de Reingresa. Entonces esto va a ser de verdad una inyección importante para todo el sistema de educación de adultos. En lo que también hay bastante coincidencia fue algo que planteó el Hogar de Cristo, en esto de que solo se puede incorporar Reingresa a quienes llevan 2 años fuera del sistema escolar, va a seguir dejando sin atender probablemente a muchos niños y jóvenes, porque hay muchos que se matriculan, pero no van a clases, y esos que se matriculan oficialmente están dentro del sistema escolar, cuando en realidad no lo están. Hay algunos que se matriculan después de 3 meses se salen, vuelven, siguen sin asistir. Entonces, yo no sé si pudiéramos encontrar, y esta en realidad es una petición al Ministerio de Educación, pero si pudiéramos encontrar una fórmula de incorporar no solo a los que llevan 2 años fuera del sistema escolar, sino que también a aquellos que van haciendo abandono reiterado del sistema y que realmente no van a clases. Porque también debiéramos a ellos sumarlo y también debiéramos hacer estos programas que permitan reincorporarlo, que nos permita sumarlo al sistema educativo. Eso es, presidente.
Gracias. Muchas gracias, senador García Ruminot. La senadora Yana Proboste y luego los dos invitados. Presidente, muy breve porque escuchaba las expectativas del subsecretario y la verdad estas expectativas debieran ir de la mano también con responder los requerimientos de esta comisión. La semana pasada solicitamos un conjunto de información tanto al Ejecutivo como al Consejo Nacional de Educación. Al Ejecutivo respecto de poder tener una visión más bien territorializada. ¿Cuáles son aquellas regiones, aquellas comunas que están con niveles más altos de deserción? Porque yo creo que en esto también estamos equivocando la respuesta a un problema que es evidente. Y en algunos, yo me recuerdo de conversaciones que tuve con la Fundación Súmate mucho antes de la pandemia, y en donde ellos identificaban ciertos territorios en donde faltaba una oferta educativa. Entonces esto no se va a solucionar con esta propuesta legislativa, y por eso que los datos son relevantes, así como también los datos que requerimos en la sesión pasada respecto de el riquísimo intercambio que debe haber sido entre la Comisión Nacional de Educación y el propio Ministerio de Educación, cuando señalaba en que a estas propuestas les hacía falta toda la política previa, toda la política de prevención. Y lo decimos porque, además, durante el año 2019 y 2020, lo que nosotros vimos es que precisamente iniciativas que están establecidas en la ley de presupuestos, como por ejemplo la subvención pro retención, que es precisamente para poder identificar a aquellos jóvenes que están en riesgo de desertar, en lugar de entregársela a los establecimientos educacionales a comienzos de año, lo hacían al final cuando ya los jóvenes habían desertado. Entonces, por eso que esto a mí me parece que uno no lo puede ver desde una lógica simplista de decir, mire, necesitamos que se apruebe este proyecto. No, porque aquí lo que nosotros necesitamos es ir al fondo. ¿Cuáles son las políticas de prevención que se están utilizando para que los jóvenes no deserten del sistema escolar? ¿Cuáles son las intervenciones que se están haciendo para que los jóvenes vuelvan a temprana edad al sistema escolar? Creo que el informe de la política para reducir el abandono escolar que entregó la Biblioteca del Congreso como una política comparada de lo que ocurre en la Unión Europea es muy buena, y cuando uno lo lee en profundidad uno dice, no estamos haciendo nada de eso. Uno de los elementos que es bien central en el informe de la Biblioteca del Congreso es que la Unión Europea se fijó una tasa máxima de deserción. Bueno, aquí nosotros no tenemos una fijación como esa. ¿Y cuáles son, insisto nuevamente, cuáles son los territorios más afectados por eso? Creo que aquí falta información que el Ejecutivo tiene que colocar sobre la mesa, y si no la tiene, que la diga. Eso, presidente. Gracias, senadora. Bien, escuchamos entonces los invitados, Claudio Alvarado, y luego el presidente del Colegio de Profesores, la señora Infante, y cierra el subsecretario. Gracias, presidente. No, solamente que de todas las intervenciones, todos compartimos el fondo y la necesidad de legislar sobre el proyecto. Por lo tanto, en el tema de la expectativa también hay que tener claro de que en el Congreso funcionamos también por señales. Y una votación en general no impide que posteriormente todas las materias que se han planteado acá por los diversos senadores puedan ser abordadas en profundidad, porque si no da la impresión de que vamos corriendo la fecha, nos vamos tomando una decisión y vamos generando a lo mejor una expectativa totalmente distinta a lo que pensamos, lo que creemos respecto de este proyecto. Entonces yo creo que es absolutamente compatible la votación en general y posteriormente, ¿no es cierto?, la discusión en particular, la profundización de todos los temas que aquí se han planteado. Sí, yo creo que es importante escuchar a todos los actores, y por supuesto yo comparto con el senador Alvarado no dilatar más las cosas, pero simplemente un dato a propósito de que el secretario debe saberlo, que hay una estadística, ¿no es cierto?, de algunas mixtas que están pendientes, varias, digamos, en distintas comisiones. Esta comisión no tiene ninguna mixta pendiente, entonces aquí creo que hemos optimizado los tiempos, escuchando a los actores, pero tampoco sin entrabar los procesos legislativos. Bien, sin más, escuchemos al presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz, por unos 10 minutos, que es el tiempo que tiene cada uno de los invitados, respecto a este proyecto, don Carlos. Gracias. Muchas gracias, presidente.
Un gusto de saludar a cada una y cada uno de los senadores presentes. Saludo también a los invitados, al subsecretario de Educación, Jorge Poblete, y también saludo a Ana María Isabel Infante, que está presente también acá en esta importante reunión y sesión que da cuenta de un tema muy relevante sobre el cual hemos venido manifestando como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile nuestra preocupación respecto de este tema, no solo con la pandemia, sino que desde mucho antes de la pandemia, pues el tema de la deserción, indudablemente que es una problemática país que se arrastra desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente, hay que decirlo, no se han logrado plantear ni expresar ni poner los puntos esenciales que permitan, si no eliminarla completamente, al menos aminorarla, que era lo que uno esperaría. Yo quiero, antes de expresar nuestra opinión respecto particularmente de este proyecto de ley, aprovechar la ocasión, por su intermedio, estimado presidente, de recordar y solicitar formalmente, en un acuerdo de nuestra Asamblea Nacional, solicitar a esta Comisión de Educación del Senado el poder apurar, el poder hacer lo más rápido posible la votación en sala respecto del veto que lamentablemente impidió que un acuerdo que ya se había conseguido en el Senado y también en el Congreso, que se había enviado el día 9 de septiembre al Ejecutivo para que se transforme en ley, que todos sabemos fue vetado por el presidente de la República, hasta el día de hoy todavía no se ha resuelto. Ya lo resolvió la Cámara de Diputados y, por tanto, formalmente, presidente, solicito también en nombre de las profesoras y profesores de Chile que a la brevedad ese veto pueda ser puesto en tabla para que sea votado en el Senado. Es la decisión que hemos tomado como Asamblea Nacional de pedirlo y solicitarlo, reitero, a esta comisión. Respecto del tema que nos convoca, presidente y senadores y a todos quienes están presentes, indudablemente que, como lo decía, es un tema para nosotros muy relevante y de una tremenda preocupación, porque lo hemos venido manifestando particularmente desde inicios de la pandemia en este último tiempo, porque la situación ha recrudecido, pero también es un tema que siempre ha estado presente en lo que son nuestras peticiones y nuestras posturas como gremio. La situación de cómo lograr efectivamente que nuestras niñas, niños, adolescentes y la educación de adultos tenga una ocupación por parte de los distintos gobiernos de turno para evitar que el tema de la deserción escolar avance, se profundice y genere, cierto, lamentablemente, la partida de muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes, y también jóvenes y adultos, que si bien inician un proceso escolar, no lo concluyen, no lo terminan, por diversos motivos. Hablamos hoy día, según las cifras que entrega el propio Ministerio de Educación, de 179.893 estudiantes que estarían fuera del sistema. Nosotros creemos que la cifra incluso queda corta. Creemos que es aún mayor la cantidad, particularmente por todo lo que ha ocurrido en estos últimos 2 años. El 62,5% de estos estudiantes, según plantea el Ministerio, son jóvenes entre 5 y 21 años que están fuera del sistema y que además pertenece el 40%, nosotros creemos que más, a familias de menores ingresos. Hablamos de un 63% de jóvenes que con maternidad o paternidad adolescente lamentablemente están en esta condición. Y la mayoría de los padres, lamentablemente, de estos jóvenes que desertan, son además muchas veces padres que no han concluido sus estudios regularmente. Y eso, por supuesto, que también es un tema que preocupa. La verdad es que, si bien es cierto, el proyecto de ley enfoca algunos elementos que voy a pasar a plantear y que van en la línea de resolver el tema, a nosotros nos preocupa, sí, de sobremanera, el que en realidad aquí, particularmente respecto de lo que podríamos llamar la educación post-pandemia o lo que viene a continuación de todo lo que aquí ha ocurrido, no exista un modelo y una claridad respecto de un proceso para todo lo que es hoy día el cómo enfrentar la educación post-pandemia. Hay allí un primer elemento que nos parece que es crucial, pues la lectura de la realidad con todo lo que hemos vivido como pandemia no puede ser parcelada y creemos que aquí se apunta a un aspecto específico, pero reiteramos, creemos que esto debiera también de significar una propuesta por parte del Ministerio que efectivamente ya vaya pensando, reflexionando y proponiendo visiones concretas respecto de cómo enfrentar
en general todo lo que ha significado el tema pandemia para el sistema educativo chileno. También señalar, presidente, que nosotros hemos venido sosteniendo como profesoras y profesores de Chile que en gran parte esta situación que hoy día se está viendo en este proyecto de ley, como es el tema de la deserción escolar, pudiera haber sido bastante menor, se habría minorado bastante si es que durante este tiempo, en estos 2 años de pandemia, se hubiesen tomado políticas que verdaderamente hayan significado entregar posibilidades de conectividad a nuestros estudiantes. Yo quiero lamentablemente tener que hoy día denunciar y señalar públicamente de que aquí lo que ha ocurrido es que precisamente por la no entrega de conectividad y de posibilidades reales para que muchos de nuestros niños y jóvenes y adolescentes tengan esa posibilidad de participar y de estar presentes en las clases telemáticas, en definitiva lo que operó fue precisamente la decepción, algo que pudo haber sido evitado claramente. Obviamente que no digo que la totalidad de los estudiantes que hoy día están en la condición, ¿cierto?, de alumnos desertores, pero creemos que el impacto que hoy día tiene sobre el sistema habría sido mucho menor, indudablemente, si es que desde el Ministerio de Educación se hubiesen entregado los apoyos, las ayudas que permitan efectivamente que nuestros niños, niñas y adolescentes hayan podido continuar con las clases telemáticas y con la posibilidad de estar conectados. Eso indudablemente nos preocupa. También nos preocupa la ligazón que de alguna forma nosotros esperamos se dé respecto de este proyecto con lo que es la educación de adultos en general. Y en ese sentido nos parece importante que también haya claridad respecto de ello y no lo vemos en el proyecto. Ahora, ¿cómo se vincula esto con la educación de adultos que hoy día existe y que, dicho sea de paso, todos lo sabemos, de alguna forma siempre ha sido un sector muy desprotegido por parte de las políticas educativas? No ha habido una valoración, hemos dicho siempre las profesoras y profesores de Chile, respecto de la trascendencia, la importancia que tiene la educación de adultos para cualquier país, y en realidad se ha dejado un poco a lo que se puede hacer en cada territorio y no han estado los apoyos respectivos para ello. Pero en ese sentido también creemos que es importante tener certezas de cómo vincular esta propuesta que hoy día se hace en función de la educación de adultos tradicional. También señalar que a nosotros nos preocupan algunas políticas que se han implementado y que están, como por ejemplo la subvención pro retención, y que en realidad, generalmente la realidad nos dice que llega tarde, llega a destiempo, llega cuando ya los procesos lamentablemente y las situaciones de decepción se han producido. Nos parece que aquí lo que se requiere, presidente, es indudablemente una posibilidad concreta de tener políticas de prevención que es clave, que es fundamental, y que lamentablemente no están hoy día tampoco presentes en este proyecto de ley. Nos parece necesario tener certeza respecto de los apoyos que se entregan para poder avanzar, que van más allá solamente de lo referente a lo que es la subvención. Creemos que debiera de haber algo mucho más en esa línea, no solo apoyos que van, reitero, en función de subvención, sino que también apoyo en concreto a los territorios, a la realidad que nosotros hoy día tenemos. También señalar que nos parece que el sistema de subvención hoy día está en cuestionamiento. Es decir, nosotros entendemos que estamos a puertas de un proceso electoral que es muy importante para el país, en donde se están planteando dos visiones distintas, y nosotros creemos que el sistema basal sigue siendo hoy día una posibilidad concreta también de apoyar y de generar efectivamente el que estos proyectos, estas propuestas, sean efectivamente logrados en su totalidad. Y eso, lamentablemente, no está. Yo entiendo y tengo claro que tiene que ver, digamos, con lo que hoy día existe, pero creo que también debiéramos de pensar e idear, entendiendo que esto va a comenzar a regir a partir del próximo año, que el sistema y lo que significa hoy día la entrega de aportes basales tiene que ser una propuesta que también debe de estar considerada y consignada como una posibilidad, porque creemos que el sistema de subvención ha estado también en crisis respecto de ello, y muchas veces
ni siquiera cubre lo que dé garantías de continuar, ¿cierto?, con estos proyectos en cada uno de los territorios. También nos parece importante referirnos, si no en lo central, pero en forma tangencial, a un punto que plantea el proyecto, que da cuenta respecto de que en caso de no pagar las cotizaciones previsionales, entiendo que eso va dirigido hacia los trabajadores y profesores, lo cual es obviamente una ilegalidad que no se paguen las cotizaciones previsionales, se propone, ¿cierto?, el retener la subvención, cuestión que claramente no resuelve el problema, y así lo podemos demostrar hoy día en los más de 60 comunas del país en donde esta situación de absoluta ilegalidad, que significa el no pago de la previsión por retener la subvención, con eso no se ha resuelto el problema y se sigue y se continúa, digamos, con la misma solución respecto de un tema que es absolutamente ilegal y que por supuesto no debiéramos de permitir bajo ningún punto de vista. Pero la solución que se plantea en el proyecto tampoco va en la dirección correcta. Por último, presidente, señalar también que a nosotros nos preocupa que este tipo de iniciativas, en la práctica detrás de ello haya un negociado, haya un intento fundamentalmente de lucrar con ello, de generar recursos y que en definitiva vaya al bolsillo muchos de estos recursos de los sostenedores y no se resuelva el problema de fondo. Creemos que allí los controles deben de estar absolutamente claros y nos parece que en ese sentido la realidad nos demuestra que han habido muchas iniciativas, muchas situaciones que hemos denunciado permanentemente y por tanto con eso también creemos que debe de estar absolutamente resguardado desde el mismo proyecto la situación, es decir, no transformar detrás de estas políticas o estos intentos, ¿cierto?, que se están hoy día apurando bastante a puertas de un proceso donde además sabemos que estamos con un ejecutivo que le quedan los días contados en la moneda. Nos parece que esto debería de llevar un debate mucho mayor incluso de las comunidades educativas y particularmente en función de la democracia, ver cuáles son los modelos, cuál es el modelo que va a triunfar el día 19 de diciembre, porque reitero, hoy día el país está convocado a un proceso electoral en donde hay dos miradas muy distintas. Una que va en la línea de lo que plantea este proyecto y que tiene que ver con lo que expresa el actual Ejecutivo, pero hay otra mirada muy distinta que nos parece importante saber también qué piensa la ciudadanía respecto de ello. Y en ese sentido nos parece mucho más sensato esperar y hacer un debate mucho más amplio, porque creemos que esto debe de estar también en una línea de un modelo amplio respecto de cuál es la educación que queremos para Chile. Y en donde, por supuesto, el tema de la deserción, el tema de la educación post-pandemia, el tema de efectivamente avanzar hacia un nuevo modelo educativo es central y crucial. Y hoy día es el debate que tenemos a nivel país en educación. Y por tanto, si estamos en realidad a 20 días de que este proceso y que la ciudadanía claramente exprese una opinión, nos parece que lo sensato sería efectivamente escuchar a esa ciudadanía si en esa posibilidad que está latente triunfa lo que hoy día está planteando la necesidad de avanzar hacia un modelo basal y tener un cambio respecto del modelo educativo, siento y sentimos los profesores y profesoras de Chile que lo referente a la educación de adultos y a todas las políticas que se implementen sobre retención y sobre otros aspectos, debiera de ir en esa dirección. Y el país se pronunciará en pocas semanas más. Por último, no menos importante, pero también necesario de decir, es que también estamos a puertas de un nuevo proceso constitucional, en donde también este tema está planteado. Nosotros hemos terminado un Congreso Nacional de Educación, las profesoras y profesores de Chile, a nivel de todo el país, muy participativo, en donde también hemos planteado que necesitamos avanzar hacia una nueva constitución que conciba la educación como un derecho humano fundamental, no como una mercancía y no, obviamente, como un bien de mercado. Y en esa perspectiva creemos que la entrega de subvención y no la lógica basal, obviamente que no va en la dirección que hoy día planteamos las profesoras y profesores de Chile. Y en ese aspecto creo que tenemos la posibilidad de esperar un poco más. No entiendo el apuro, digamos, reitero, a pocos días o semanas que el Ejecutivo deje la moneda, y creo que este debiera de ser un tema de gran debate nacional, por la importancia que tiene, y poder escuchar en realidad lo que opinan la mayoría de nuestro país respecto a este tema. Porque, insisto, aquí estamos clarísimos y son de verdad que miles de
estudiantes los que lamentablemente han abandonado el sistema, y tenemos que hacer todos los esfuerzos. Y no le quepa, presidente, y con esto termino, que las profesoras y profesores de Chile estamos plenamente disponibles para entregar lo mejor de cada una y cada uno de nosotros para llevar adelante esta tremenda batalla que significa poder volver a los espacios educativos a los miles y miles de niñas, niños y adolescentes que lamentablemente lo han abandonado. Eso es, presidente, nuestra posición como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile. Muchas gracias, presidente del Colegio de Profesores. A continuación, entonces, le ofrezco la palabra a la señora María Isabel Infante, ex Coordinadora Nacional de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Buenas tardes, ya a esta hora. Saludo especialmente a la senadora, bueno, a la estimada senadora Proboste, ¿sí? Al senador Carlos Montes y a todos los senadores presentes. También con mucho gusto a ver al Colegio de Profesores aquí presente y al subsecretario que también nos conocimos alguna vez, Jorge Poblete. Bueno, antes de empezar, ustedes saben que tengo una larga trayectoria en educación de adultos. Fui 14 años coordinadora nacional. Estuve a cargo de la educación de adultos en América Latina, también en la UNESCO. Entonces, creo que podría hablar un poquito más desde la perspectiva de lo que significa una educación a lo largo de toda la vida, que no es solamente una especie de remedio para la deserción, no es. Veamos un poquito, antes de empezar el tema, quisiera referirme a algo de su historia. Siguiendo a Cecilia Richard en su texto El desafío de aprender, el desafío de enseñar, puedo decir que el Fondo de Proyectos de Reinserción Educativa fue creado a propósito de la Ley de 12 años de escolaridad obligatoria, promulgada en mayo de 2003 al alero del Ministerio de Educación, de la Secretaría Técnica de los 12 años de escolaridad. Su objetivo fue financiar, vía concurso público y anual, a instituciones que propusieran procesos de reinserción educativa para la población abandonada por el sistema formal. Entre los años 2004 y 2006, se orientó en torno a la reescolarización, proceso que implicaba el reingreso de la estudiante a la escuela, al sistema formal. Entre 2006 y 2009, el fondo se reorientó hacia la reinserción definida como la creación de condiciones para la continuidad de la trayectoria educativa dentro o fuera de la educación formal, centrado en la reparación de la condición de aprendiz. En el periodo 2014-2016 se retomó la orientación hacia la reinserción educativa. Desde el año 2012 hasta el presente, los proyectos de reinserción y retención se gestionan en la Coordinación Nacional de EPCA, de Educación de Personas Jóvenes y Adultas. Solo entre 2016 y 2018 estuvieron en la Coordinación de Reinserción, que ahora no existe. De haber sido muy pocos proyectos, el 2012, solo 15, el 2013, 54, los proyectos aumentaron progresivamente a partir del año 2014. 100 proyectos entre la retención y reinserción. Estos últimos eran 42. En esa época, los proyectos de retención se desarrollaban en las mismas escuelas, mientras que en los de reinserción, los equipos docentes y de apoyo psicosocial iban a buscar a los niños que estaban fuera de la escuela en su propio territorio, es decir, en la calle. Los equipos de los proyectos de reinserción en esa época, ONGs, fundaciones, entidades educativas sin fines de lucro, que trabajaban verdaderamente en terreno, con todo lo que esto implica. En proyectos de retención y de reinserción, la población atendida correspondía a niños, niñas y jóvenes entre 7 y 18 años. Y quiero decir claramente entre 7 y 18 años, no entre 12, entre 7 y 18 años. A partir de los resultados de una evaluación de la DIPES, que fue el año 2016, los proyectos de retención dejaron de ser desarrollados y el financiamiento se destinó a proyectos de reinserción o reingreso. Por otra parte, se ve que los más de 100.000 niños y jóvenes que abandonan por múltiples razones la escuela necesitan algo más que proyectos y se piensa en una modalidad. Pero al diseñar y desarrollar una modalidad, ¿se puede solucionar el problema del abandono de la escuela? Una modalidad de reingreso logrará reencantar a los niños
para que vuelvan a la escuela que los expulsó? Es una tarea gigantesca lograr que la escuela cambie de tal forma que no produzca deserción. Por otro lado, según la Ley General de Educación, las modalidades procuran dar respuesta a requerimientos específicos de aprendizaje, personales o contextuales, con el propósito de garantizar la igualdad en el derecho a la educación. Sin embargo, en el caso de la nueva modalidad de reingreso, se quiere dar respuesta a las necesidades de gran parte de la misma población ya atendida por educación de personas jóvenes y adultas. Una modalidad de reingreso puede ser importante y necesaria para los niños menores de 15 años, siempre que la escuela que los acoja comprenda que el aprendizaje de los niños vulnerados está mediatizado por su cultura, por sus experiencias, por su campo simbólico en que se mueva su familia y su entorno. Solo así los contenidos podrán ser comprendidos y las habilidades podrán ser desarrolladas por los estudiantes. Solo así es posible que los niños vuelvan a la escuela, pues le encuentren sentido en su vida. Los mayores de 15 años no desean volver a un liceo, no desean reingresar al sistema, pues de un liceo fueron expulsados, porque su cultura, sus necesidades e intereses no fueron considerados. Por algo están fuera del liceo. El nombre de reingreso es ya un problema para ellos. Sí, podrían insertarse en algo que no sea escuela, que sea más flexible, que los trate como personas, que les permita mostrar su cultura juvenil y sus diferencias. Y a eso responde la educación de personas jóvenes y adultas. Internacionalmente, las personas mayores de 15 años son calificadas como adultas sociales, pues muchas de ellas ya han adquirido obligaciones de trabajo, de apoyo o mantención de un hogar. Para ellas, la educación se debe fundamentar más en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Y es una vida cambiante a la que la educación de personas jóvenes y adultas intenta dar respuesta. La EPJA quiere responder al derecho de aprender en cualquier etapa de la vida y en cualquier situación, tanto en libertad como en las cárceles, tanto en la adolescencia como en la madurez y vejez, y acoger a los que llegan como inmigrantes a Chile. No hay exclusiones. Por eso tampoco hay focalización en los vulnerados, pues todos son de alguna manera vulnerados. Se han salido de los establecimientos por problemas económicos, necesitan trabajar, por problemas familiares, niñas, adolescentes embarazadas, porque no pueden llegar a los niveles exigidos por los establecimientos regulares, por procesos familiares difíciles, porque han repetido cursos varias veces y son expulsados de los establecimientos, porque viven en ambientes de drogas y en familias desintegradas. Y el liceo regular no responde a las características culturales de esta población. En educación de personas jóvenes y adultas, los docentes se capacitan a través de muchas instancias apoyados por universidades. También diseñando proyectos comunes que enfocan y analizan diferentes aspectos de su práctica educativa en redes de centros de educación integral a adultos y de terceras jornadas. La educación de adultos maneja posibilidades de enfrentar la diversidad con mayor flexibilidad, lo que aumentará por el desarrollo de programas modulares, lo que está previsto en las nuevas bases curriculares. Puede acoger a los jóvenes y adultos en la mañana, en la tarde o en la noche, en diversos establecimientos. Así, la EPJA atiende a los jóvenes que no trabajan a través de los CEIA, Centros de Educación Integrada de Adultos, que pueden funcionar todo el día, en la mañana, en la tarde y en la noche. También atiende a personas adultas en jornadas vespertinas, terceras jornadas, abiertas en establecimientos diurnos y gestionadas por un encargado especial para ellas. A estas jornadas llegan principalmente quienes trabajan durante el día. Actualmente existen 785 establecimientos de educación de personas jóvenes y adultas, de los cuales 398 son CEIA, 112 de dependencia municipal y 242 particulares subvencionados. 20 CEIA dependen de servicios locales. En total, su matrícula alcanza a 136.800 estudiantes. No hay que olvidar que en educación de adultos existe también una modalidad flexible de nivelación de estudios, en la cual año a año se inscriben quienes no tienen tiempo de acudir diariamente a un establecimiento. El desarrollo de la pandemia ha fortalecido también la comunicación online.
Actualmente en esta modalidad flexible estudian 34.600 personas. Por toda la importancia que tiene la educación de jóvenes y adultas, por la forma como trabajan los docentes, por la mística que tienen en la acogida y en el desarrollo del proceso educativo, nunca he podido entender que el Estado no le haya dado prioridad en cuanto a financiamiento. La subvención mensual por alumno es la más baja del sistema. Con ella es imposible que logre avanzar en acoger a la población potencial, los cerca de 5 millones de personas mayores de 15 años que no han completado su escolaridad y que por tanto carecen de las competencias básicas para participar como ciudadanos responsables y trabajadores capaces y eficientes. Volviendo a la nueva modalidad de reingreso, el problema de su desarrollo se hace mayor porque se intenta que los estudiantes de reingreso estudien especialmente en los CEIE. O sea, en ellos habrá estudiantes considerados de reingreso y estudiantes que estudian amparados solo en el derecho a la educación. Lo extraño e incomprensible es que habrá dos subvenciones. Los primeros tendrán una subvención un 32% más alta que los demás estudiantes. Esto sería altamente discriminatorio. Y además, la nueva subvención se complementaría con otras de las que carece la educación de personas jóvenes y adultas. Finalmente, considerando estas últimas, la brecha de subvención mensual por cada estudiante sería en detrimento de la educación de personas jóvenes y adultas de 35%. Si la educación de personas jóvenes y adultas tuviera la misma subvención, podría aumentar su cobertura, de modo que existiera en todas las comunas una modalidad que acoge a todas las personas mayores de 15 años por el derecho que tienen de una educación a lo largo de la vida. Por otro lado, con mayores recursos, la EPCA podría ofrecer asistencia psicológica, orientación para las decisiones frente a la educación superior y asesoría en la búsqueda de empleo. La EPCA debe ser un componente en una red que garantice trayectorias diferentes. En esta red se ha vinculado con otras reparticiones, el Ministerio del Trabajo, CENSE, como fue en tiempos del programa Chile Califica. Como ejemplo, proyectos de microemprendimiento fueron de gran importancia para los estudiantes de serie. Volviendo al tema de reingreso, para los mayores de 15 años que serían acogidos en educación de personas jóvenes y adultas, la nueva modalidad de reingreso, yo le cambiaría nombre para estos jóvenes por lo menos, podría constituir un programa especial dentro de la educación de adultos que apoyara económicamente su funcionamiento y que ayudara a reforzar la búsqueda, la acogida y el aprendizaje de jóvenes de trayectoria escolar interrumpida, respondiendo al derecho de una educación a lo largo de la vida. Los menores de 15 años deberían ser acogidos en establecimientos escolares regulares, no de educación de adultos, que desarrollen estrategias específicas de acogida y de desarrollo de un aprendizaje cercano a la vida de los niños. Esto es lo que yo quería decir en pocas palabras, digamos, lo que pienso y opino respecto de la nueva modalidad y cómo se implementaría. Bien, agradecemos a María Isabel Infante, ex coordinadora nacional de educación de personas jóvenes y adultas, que además ha desarrollado por bastante tiempo estos temas y ha estudiado esta actividad. Nos piden acá si nos puede compartir su presentación, porque claro, al igual que otros actores, que las universidades, también el Colegio de Profesores han puesto una mirada en una dimensión que no plantea el proyecto. Yo creo que aquí no hay nadie en esta comisión que no esté de acuerdo con que algo tenemos que hacer con estas personas jóvenes y adultos que por alguna razón han abandonado el sistema. Probablemente la diferencia está en la modalidad, en el instrumento más preciso, digamos, con el cual tenemos que abordarlo. Por eso que es útil también escuchar al Ejecutivo para ver cómo el Ejecutivo se va a hacer cargo de lo que han sido estos planteamientos no menores que hemos recibido. Probablemente esta mirada no se planteó en la Cámara de Diputados, pero nosotros también tenemos el deber de hacernos cargo. Por lo menos yo comparto lo que ha planteado la señora María Isabel Infante. Don Jorge Poblete, nos quedan 10 minutos todavía de comisión, 15 minutos, tiene la palabra y probablemente va a haber alguna intervención de los senadores también. Muchas gracias, presidente, y también agradecer a Carlos Díaz
y a Isabel Infante por sus presentaciones, y quisiera hacerme cargo de algunas cosas y también comentar algunos aspectos que a mi modo de ver son bien fundamentales de clarificar y entender respecto a lo que estamos planteando en esta modalidad y en esta discusión parlamentaria. Y lo primero es tal vez despejar una gran inquietud. La petición específica no desconoce en ningún caso la necesaria discusión respecto a aspectos particulares del proyecto y la posibilidad de seguir siempre perfeccionándolo. Lo que estamos pidiendo es que se vote en general un proyecto que tiene a la base un amplio consenso. Lo que no ha dicho nadie es que no es adecuado o es un perjuicio para los jóvenes que están fuera del sistema educativo hacer una modalidad específicamente para ellos. Lo que sí se ha dicho con un amplio consenso es que, y tomando las palabras de Isabel, que no se puede seguir como estamos hoy día. No se puede seguir en base a fondos concursables trabajando la reinserción. Esto requiere una mirada profunda y este proyecto lo que busca justamente es hacerse cargo de esa urgencia, de esa necesidad que está hoy día. Votarlo en general no significa, y todo lo contrario, significa justamente avanzar en la discusión de lo particular, en aquellas cosas que tienen que ver con la implementación, luego una necesidad ampliamente recogida y respaldada por todos los actores respecto a la urgencia y necesidad de poder contar con una iniciativa concreta que vaya en beneficio de aquellos jóvenes que lamentablemente están fuera del sistema educativo por diversas razones y que mantenerlos sin hacer nada, que esa es una contrafactual, quiere decir, si no hacemos nada, si no avanzamos en nada, sobre ellos no hay ninguna solución específica. Ellos vamos a seguir fuera del sistema sin ninguna solución, siendo que entre manos tenemos la posibilidad maravillosa de poder avanzar en beneficio de ellos y sin tener en eso una mirada política partidista ni política eleccionaria que os termine afectando. La educación es de largo plazo y debe seguir avanzando. De ahí nuestra necesidad de no bajar los brazos por ello, todo lo contrario que manifestó el presidente del Colegio de Profesores. Nosotros no vamos a bajar los brazos porque justamente ellos requieren soluciones que vayan más allá de los ciclos políticos. Sin embargo, me gustaría también rescatar el amplio consenso que ha conseguido esto y dónde lo consiguió, porque este debate, como lo planteaba el senador Montt también, que requiere ciertas revisiones, sí se dio, y muchos de los académicos que acá participaron en esta comisión y que también lo hicieron en la Comisión de Educación de la Cámara, también participaron y fueron recogidas esas visiones en la discusión que duró más de un año en el Consejo Nacional de Educación, instancia que formalmente la legislación chilena se ha dado para discutir estas materias. Y esos actores y otros más han participado y participaron de esta discusión y de la que se dio en la Comisión Nacional de Educación. Particularmente, por ejemplo, también la Fundación Súmate, un actor ampliamente reconocido y que ha participado en este debate, pero también en ejecutar acciones concretas para poder retener y reinsertar alumnos que están con la ausencia de estar fuera del sistema educativo, ha también respaldado ampliamente esta modalidad y la urgencia de avanzar sobre ella. Es importante rescatar que plantear de que no se ha hecho nada respecto a la posibilidad de que alguien de este sistema educativo, y sobre todo en periodos de pandemia, me parece también desconocer un amplio trabajo que realizó el Ministerio de Educación. Solamente por nombrar un aspecto muy fundamental, que fue el mismo ministerio quien alertó sobre la enorme riesgo que producto de la suspensión de clases presenciales y convocó a una mesa de expertos amplia en la cual se trabajaron medidas específicas para evitar que este fenómeno aumentara y que, gracias a Dios, mostró sus efectos. El mismo ministerio, junto con estudios también apoyados por instituciones, manifestó que la posibilidad de deserción podía aumentar hasta 86.000 alumnos el año 2020, siendo que solamente se lograron evitar esos males y la deserción se mantuvo en 39.000 alumnos. Lamentable, muy lamentable, pero que este flagelo fue correctamente enfrentado en un periodo de pandemia muy difícil, producto también de las ideas específicas levantadas por esa mesa de deserción, que fue amplia. Participaron, por ejemplo, José Valenzuela, Alejandra Radia, Silvia Aguirre, amplios actores que, trabajando en conjunto con una mirada común, que era evitar que los alumnos desertaran el sistema educativo, plantearon medidas específicas, como por ejemplo, solamente nombrar alguna, el sistema de alerta temprana y la gestión de contactos que permitieron retomar contacto con los alumnos que estaban afectados aún en condiciones perfectas de educación remota a través de clases telemáticas. Los alumnos no desertan solamente por no tener un computador o conexión a internet,
sino que se desencantan en forma remota con el proceso educativo. Y eso fue abordado. También es importante aclarar que este proyecto se hace cargo de la integralidad a través de esta discusión y que creo que es muy inadecuado también plantear una objeción que no tiene relación directa con el proyecto como una forma de impedir el avance de este proyecto. Es más, es obviamente un bien avanzar en esta materia y claramente hay otras iniciativas que han tenido constantemente una mala evaluación como medidas efectivas para enfrentar la retención. Entre esas, la subvención por retención, que ha sido constantemente mal evaluada y que este proyecto incorporar nuevos recursos en una modalidad nueva y fresca que le da una mirada objetiva para poder avanzar en la solución que tan urgentemente requieren los niños que están fuera del sistema educativo. Ahora, respecto a mi modo de ver, esta falsa dicotomía política leccionaria que plantea el Colegio de Profesores, también es importante darse cuenta que ampliamente en los programas de gobierno de todos los candidatos más relevantes plantearon la necesidad de avanzar en una modalidad educativa de regreso. De partida, ambos candidatos que hoy día se encuentran en la segunda vuelta lo plantearon, y la misma senadora Proboste, que fue también candidata, plantearon también la necesidad de poder contar con una modalidad de reingreso. Por tanto, presidente, si me permite, nuestra petición no es evitar la discusión ni evitar que este tema sea trabajado en forma detallada respecto a cómo se implementa. Todo lo contrario, es que para poder avanzar en esta medida tan urgente es necesario dar un paso. Y ese paso, habiendo recogido ampliamente la necesidad de poder contar con un proyecto como este, es poder votarlo en general para poder seguir avanzando en esto que es necesario para Chile y que indudablemente incorpora tanto una visión amplia a través de un proceso robusto que se dio a través del Consejo Nacional de Educación, pero además acompaña a esta modalidad de ingreso con la subvención que permite incorporar nuevos recursos al sistema, porque estos no son recursos sacados de otra parte del presupuesto, sino que son nuevos recursos para poder enfrentar una necesidad urgente para Chile y que creo yo, y con el corazón en la mano puesta por los jóvenes de Chile, no puede estar sujeta a los vaivenes políticos, sino que todo lo contrario, la educación hay un amplio concepto que debe ser trabajada a mediano plazo y por el bienestar de nuestros niños, niñas y jóvenes, y que en este caso requieren una atención urgente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor subsecretario. Efectivamente, usted tiene razón. Ninguno de los invitados que ha tenido esta comisión para analizar este proyecto ha señalado que este proyecto pueda dañar, pueda ser nocivo para los jóvenes, personas potencialmente beneficiarias de este proyecto. Pero sí aquí al menos tres invitados, la señora Infante, los señores Williamson, Camus, doctores en educación, han señalado de que aquí habría una discriminación, y yo creo que es un tema bueno despejarlo, por lo menos para mí, una discriminación respecto de un conjunto de alumnos a los cuales no le cambiaría nada con esta modalidad. Y yo quisiera ahí preguntarle respecto de la cifra, subsecretario, porque aquí se habla, son 179.000 las personas que están fuera del sistema. La señora Infante sostiene que, no recuerdo la cifra, pero serían los mayores de 15 años, creo que son 130 y algo, 130.000. Uno podría entonces plantear de que los potencialmente beneficiarios de este programa serían ¿cuánto? 30 y tantos mil. Si pudiera eso precisarlo más el Ejecutivo. Y lo otro, a mí me preocupa, revisando el documento sobre la modalidad educativa de reingreso escolar, me preocupa que algunas de las observaciones que se han hecho acá, el Consejo Nacional de Educación no las haya advertido. Yo creo que ahí, bueno, probablemente se amerita una reflexión más de fondo. O sea, si un Consejo Nacional de Educación finalmente toma decisiones en la lógica binominal antigua, digamos, y no escucha, no recoge otras miradas, yo creo que hay un tema que debiéramos también como comisión ponerle más atención. No sé, hacemos una breve ronda con los colegas y luego le damos la palabra por breves minutos a nuestros invitados. Don Carlos. Gracias, presidente. No, yo creo que han sido buenas las reflexiones, las presentaciones y ayudan a profundizar en el tema. Creo que el subsecretario se equivoca porque en lo que hay un consenso muy fuerte en que la sociedad chilena enfrenta un serio problema de muchos niños y jóvenes que dejan la educación. Ese es un problema que hay un amplio consenso. Entiendo que no es un problema solo nacional, en muchos países está ocurriendo eso. Los factores que explican esto no son simples y no son uno, no son lineales. Aquí hay realidades que no son solo socioeconómicas. Hay distintos aspectos que no me... Pero la pregunta y la discusión está
reconociendo el problema, ¿cuál es la mejor respuesta a esto? Y se dice, creemos una nueva modalidad institucional y se nos presenta un conjunto de definiciones. Yo creo que ha quedado claro de que esta propuesta no considera adecuadamente lo que ya está en marcha y por lo tanto hay que procesar la relación entre la propuesta de modalidad con la modalidad efectiva concreta que hoy día hay, con toda su fortaleza y debilidad, su trayectoria y su experiencia. Y que no ha sido uno solo, aquí han habido varios programas, el de retención fue un programa, el de retención fue un programa que fue muy grande y que se fue disminuyendo justamente porque no lograba los propósitos que se tenían, entiendo que eran los días sábados, había todo un diseño que la vida misma no funcionó, pero no es que no se haya hecho esfuerzo en otro momento, o sea, hubo una modalidad que no funcionó plenamente como se esperaba. Creo que la otra parte es la relación con el sistema escolar. Yo conversé con las personas de Súmate y me pareció muy interesante cómo ellos tenían 3 modalidades distintas de relación con el sistema escolar. La primera era en los servicios locales de educación pública, que tenían un programa articulado con ellos y que iban no solo al joven que desertaba, o sea, que se retiraba, sino que las cosas previas a que él no estuviera. Y un programa mucho más integrador el que tenía. Súmate, tiene otra idea. Creo que trabajaba con 1 o 2 SLEP, no recuerdo cuáles. Y ellos, por otro lado, tenían otra modalidad que era muy parecida a la que hoy día tiene la educación de adultos. O sea, que en una comuna aquellos que no tienen alternativa puedan ir a un establecimiento. Ahí había una tercera con otras características que no voy a describir. Yo creo que como está planteado esto es demasiado genérico, demasiado lineal además. Y en tercer lugar, en su relación con el resto del sistema. Creo que los servicios locales es un cambio en la modalidad de organización y aquí no está considerada una modalidad específica para los servicios locales que debieran ser un gran esfuerzo en todos lados para tener una cierta avanzada al respecto. Y en tercer lugar, el contenido de los programas. Aquí la profesora Infante es bien aguda cuando dice la modalidad de determinada edad y en determinadas situaciones puede pasar mucho más por la relación entre lo educativo y lo laboral y la forma de insertarse. Aquí han habido experiencias con la madre Caroline en otros lados de la ciudad muy potente en esto. La verdad que ha tenido pocos recursos y ha sido cobertura limitada, pero que se ha aprobado en Chile, en Alemania y en muchos lados, y eso yo no lo veo suficientemente claro. Creo que la educación técnico profesional debería ser bastante más considerada en una respuesta consistente. Y finalmente los valores. Yo no estoy en condiciones de decir que los valores sean adecuados o no, pero sería bastante importante poder conocer qué llevó a establecer estos valores y no otros, porque aquí se requiere una respuesta que sea sólida y consistente. Yo le diría finalmente, presidente, al subsecretario, que entienda de que esto es propio de la labor parlamentaria, parlamentar, discutir, y no piense de que lo que ellos proponen tiene que aprobarse, y tiene que aprobarse en los términos, después veremos si surgen algunos problemas. Nuestra preocupación es hacerlo bien. A finales de un gobierno, crear una nueva modalidad sin la suficiente análisis y reflexión puede no ser, probablemente no va a ser un paso adelante, puede ser un paso atrás. Gracias, presidente. Bien, don Carlos, no sé si alguien más quiere hacer uso de la palabra. O le ofrecemos la palabra a nuestro invitado, entonces, por un par de minutos a cada uno para redondear la idea y responder algunas de las consultas. Don Carlos, Marisabel y el subsecretario. ¿Sí? ¿Sí? Don Muchas Carlos, gracias, presidente. Muchas gracias. Sí, bueno, efectivamente el tiempo siempre se breve y hay muchas cosas que decir, pero yo quiero solamente rescatar que en realidad efectivamente el tema de fondo aquí tiene que ver cómo se resuelve y cómo avanzamos para poder resolver esta situación que hoy día tenemos. Nadie podría estar en desacuerdo que se requiere tomar medidas, indudablemente. Es más, lo hemos venido señalando siempre y creo que las medidas que se han tomado cuando no han sido las correctas se evalúan y se va avanzando en ellas. Por tanto, yo también comparto lo que dice el senador Montes de que en realidad el subsecretario se equivoca en pretender creer de que aquí la dicotomía sea otra. Todos estamos de acuerdo con que hay que hacer algo, indudablemente. Pero las miradas de qué hacer es donde indudablemente la realidad nos demuestra y nos está viendo que es distinta. Y en ese sentido creo que es importante tomar la opinión de los distintos agentes que aquí han intervenido. Yo asumo plenamente muchas de las cosas que decía la colega Infante, efectivamente, es muy relevante lo que ella nos ha señalado. También quiero decir que esto de colocar, y lo comparto plenamente y lo recalco porque siento que también es necesario tenerlo presente, en una misma lógica a niños de 12 años con adultos de 21 es bastante dispar.
Entonces creo que también allí hay una realidad que indudablemente el documento no se hace cargo y que tiene que ver con que los niños de 12 a 15, 16 años tienen una realidad muy diferente a lo que pueda tener alguien de 19, 20 o 21. Y tratar de involucrarlos a todos en una misma situación creo que también es un error. Y por último, aunque no sea menor, yo reitero la lógica y la política de la subvención, del valor de subvención, porque toda la vida, y lo sabemos muy bien, la educación de adultos ha sido el pariente pobre de la educación chilena, con los peores recursos, con las menores condiciones, con los menores resguardos, y en realidad eso no se cambia, eso sigue exactamente igual. Entonces, plantear de que aquí se va a entregar subvención, pero sabemos que es una subvención que no alcanza y que en poco tiempo más vamos a decir efectivamente en realidad esto no alcanzó, pero si ya lo sabíamos que no iba a alcanzar. Y ese es un tema también de fondo que lamentablemente el proyecto no se hace cargo. Lamentamos, y yo queremos ser súper claros en esto, la premura, el apuro que plantea el subsecretario respecto de resolver algo tan rápidamente, incluso reiterando que indudablemente estamos en un gobierno de salida y nos parece que es mucho más sensato poder hacer un debate respecto de esto y de todo lo que significa hoy día poder avanzar hacia resolver los serios problemas que esta pandemia nos está dejando en educación y no salir rápidamente a tratar de poner un parche en algo que en poco tiempo más sabemos que va a ser un fracaso. Gracias, presidente. Muchas gracias, presidente del Colegio de Profesores. A continuación, señora María Isabel, por favor. ¿No se escucha? Yo que no, si es que no, estaba muteada. Ahora sí. Bueno, sí, ahora sí. Una cosa que a mí me queda muy claro es el tema de la edad. El tema de la edad yo creo que es fundamental para distinguir. Antes había proyectos, como ustedes vieron, desde los 8 años. 8 años y de ahí para arriba. Aquí 12 a 21. Yo creo que hay una, no sé por qué se eligió eso, 12 a 21. O sea, debería ser desde los 8 años, como empezaron estos proyectos, hasta los 14 años y podría tener una modalidad para esa población, pero que no esté sobrepasando a la educación de adultos, otra cosa. Los adultos se consideran desde los 15 años para arriba en todos los países digamos, de América Latina por lo menos. En todos se consideran adultos de 15 años para arriba. Entonces, yo creo que se podría pensar una modalidad, pero una población que es escolar, absolutamente, que tiene que reingresar pero en escuelas que están fuera de la escuela, pero que tiene que ver cómo pueden ser por la escuela, una escuela realmente distinta, no pensar en un SEIA. Los SEIA son distintos, es para otra población. Es pensando en educación a lo largo de la vida, de ahí a la parte laboral, la educación superior. El 80% de los jóvenes que estudian educación de adultos quieren seguir educación superior. O sea, y están listos para empezar a trabajar, tienen formación en oficio, tiene una amplia cosa, muchas cosas de las que ustedes también ponen en esta modalidad, pero es de educación de adultos. Modular, eso lo pensamos desde hace años, que debería ser modular para que le dé más flexibilidad al sistema, para que la gente pueda incluso tener mismas habilidades con distintos contenidos, y eso se puede hacer modularmente, y que puedan ir avanzando en módulos. Bueno, hay muchas posibilidades flexibles, pero yo creo que esto se ha pensado hace muchos años, la educación de adultos, y pienso que la nueva no puede meter como no corresponde a la lógica de lo que significa una modalidad de la ley de educación. Sí, perdimos la señal en los últimos 30 segundos, María Isabel. Si pudiera redondear esa idea. Tenemos un problema acá, nosotros, de conexión. No sé. Yo digo que, bueno, no recuerdo, pero que nueva modalidad no puede estar integrada dentro de otra modalidad. Eso queda claro. Posiblemente esta modalidad, y puede ser modalidad, pero de niños desde los 7, 8 años hasta los... Ahí son claramente deben llegar a una escuela
pueden pensarlo por reingreso, pero mayores, y ellos están en otra línea. Es otra cosa lo que ellos buscan. No puede, se puede hacer perfectamente buscar algunas escuelas que puedan tener la estadística de ir a recoger a los niños que están fuera y hacerlos que para empezar. Pero puede ser una modalidad distinta, debe ser distinta de la modalidad de educación adulta. Eso es lo que que realmente no corresponde a la Ley General de Educación. La Ley General de Educación para atender especialmente. Entonces, busquemos algo que sea para esa población que no tiene en este momento ninguna modalidad especial. Y que entiendo que proyectos son proyectos que terminan, que empiezan y terminan, o sea, una cosa que fue creciendo hasta poder pensarse en que tuviera mucho más recursos, etcétera. Bien, muchas gracias, María Isabel, por sus respuestas, comentarios. Y finalmente, entonces, le ofrecemos la palabra por un par de minutos al subsecretario y con eso levantamos la sesión. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer los comentarios, obviamente, de todo y el interés de la comisión por seguir debatiendo y profundizando esta materia. Solamente rescatar algunas cosas y en este sentido recoger un poco también las mismas palabras de la señora Yanna Probosta cuando fue candidata y que hacía mención que justamente los proyectos de ley que se ingresan al Congreso son para discutirlos, para poder enriquecerlos y en la medida que se discuten logran ese sentido. Así que, parafraseando un poco lo que mencionaba el senador Monte, lo que se busca justamente con la votación en general, entendiendo que hay un amplio consenso respecto a que es necesario legislar sobre esta materia. Si no lo hubiera, estuviera yo muy equivocado, efectivamente en la votación claramente podría ser contraria y no ser necesario legislar sobre esta materia. Pero si lo hay, como lo he escuchado, al menos yo, y así lo he sentido, creo que la votación en general lo que nos permite justamente es recoger esa necesidad y esa urgencia, pero al mismo tiempo darnos el espacio y el sentido de poder discutir. Y en este sentido también decirle al Colegio de Profesores que esto no ha acelerado, esto ingresó en junio al Congreso, después de un año y medio prácticamente de discusión en el Consejo Nacional de Educación. Decirle a Isabel Infante también que las materias que plantea fueron ampliamente discutidas y conversadas en esa instancia, que es la instancia en la cual realmente se ha dado el país para poder discutir la generación de nuevas modalidades educativas. Y en ese sentido, reitero, nuestro afán justamente no es evitar la discusión, sino que justamente permitir que esa discusión se genere, y para que se genere en lo particular es necesario, teniendo consenso amplio respecto a la necesidad de contar con esta modalidad, el poder avanzar en lo general. Muchas gracias, presidente. Gracias, subsecretario. Yanna. Yo, presidente, muchas gracias. Quiero agradecer el altísimo interés del subsecretario en nuestra campaña y en nuestras intervenciones. Creo que efectivamente siempre en el Parlamento las iniciativas nunca salen como ingresaron. Eso es parte del debate, de la práctica permanente, del diálogo, de la esencia de lo que tiene que ver con este rol del Parlamento. Pero aquí también se requiere que frente a intervenciones que han sido bien contundentes, primero falta de información. Hasta este momento no tenemos una información desagregada respecto de cuál es la dimensión territorial de la deserción en nuestro país, junto con esta deserción, cuáles son estos rangos etarios, porque tal como lo decía la profesora Isabel Infante, acá no es posible que nos dé lo mismo el que pongamos en un mismo espacio a niños de 12 años con adultos. Hay una serie de interrogantes que se han planteado en estas intervenciones que han hecho nuestros invitados. Y también siempre no fue parte de mi campaña, pero lo digo en este momento, siempre es importante que el Ejecutivo manifieste una disposición y una voluntad, si es que está disponible a escuchar y acoger las sugerencias que han hecho los invitados y que muchas de ellas nosotros las hacemos nuestras también. Y creo que aquí hay una dificultad que es evidente en este proyecto de ley. Primero, tiene que ver con la concepción en cómo se abordan lo que nosotros definimos en nuestro programa como escuelas de segunda oportunidad. Y en eso coincido con la profesora Infante. Aquí ya el término de reingreso es un término que muchas veces es autoritario, es punitivo, no da cuenta de un lenguaje pedagógico, de hacerse cargo de una realidad que es mucho más compleja que el solo ingresar.
tiene componentes afectivos, tiene componentes emocionales y por lo tanto desde el título de este proyecto no se da cuenta en que tiene una mirada pedagógica. Por otro lado, lo que han planteado también parte importante de nuestros invitados, particularmente vinculados a la academia y el propio colegio y la profesora Infante, es que hoy día hay una situación que es algo que también nosotros desde un esfuerzo muy largo, muy consistente de muchas personas, el cómo vamos evitando situaciones de discriminación. Porque en una escuela, lamentablemente, lo que se reproduce es lo que se reproduce en la sociedad. Y si nosotros no pusiéramos un punto respecto de este proyecto, es que estuviésemos admitiendo en que en nuestra sociedad existan personas de primera, de segunda y de tercera categoría. Porque finalmente eso es lo que instala este proyecto. Así como está, eso es lo que instala. Estudiantes que van a tener un sistema de subvención, estudiantes que van a tener otro sistema de financiamiento y estudiantes que van a acceder a la mitad de lo que van a acceder el resto. Entonces creo que eso también es muy dañino y esto requiere el que el Ejecutivo se haga cargo de aquello, recoja estos planteamientos y diga cuál va a ser su disposición, su voluntad de variar de un proyecto que más allá de que una Cámara lo haya aprobado, nosotros tenemos el legítimo derecho, tras escuchar a nuestros invitados, de establecer reparos y reparos de fondo a esta iniciativa. Reparos de fondo que nos establecen una reflexión antes de la votación en general. Y esto, hoy día, la decisión está en manos del Ejecutivo. Porque efectivamente, tal como usted lo ha señalado, parafraseando mis intervenciones, un proyecto nunca sale igual de lo que ingresa. Pero eso en el marco de las limitadas atribuciones que tiene este Parlamento. Y usted lo debe saber muy bien por su intermedio, presidente, al señor subsecretario. Nosotros no tenemos posibilidades de intervenir respecto de modificaciones financieras. Solo lo puede hacer el Ejecutivo. Entonces, cuando uno mira este proyecto que parte con un informe financiero de más de 2.000 millones de pesos y que termina en más de 37.000 millones al quinto año, bueno, uno se pregunta legítimamente cómo se van a compensar modalidades que tienen una larga data como la educación de adultos. ¿O vamos a seguir permitiendo que aquí exista una educación para unos de una forma, con un financiamiento y con un apoyo, y para otros que sigan en la precariedad absoluta como son los centros de educación integrada de adultos? Entonces, claro que un proyecto nunca sale de la misma forma que ingresa, pero aquí también requiere el que el Ejecutivo se vincule activamente, que se haga cargo, porque aquí pareciera en que quieren tratar de sacar el proyecto de la misma forma que ingresó, y en eso, al menos personalmente, tengo profundos reparos. Eso, presidente. Sí, gracias, senadora. Yo entiendo que estamos bien sobre la hora, pero voy a hacer un breve comentario, porque yo creo que esta dimensión política que ha planteado tanto el presidente del Colegio de Profesores como el propio subsecretario, de hecho el subsecretario ha citado programas de campaña, yo creo que está bien, me parece muy saludable además por el momento en que estamos, pero además porque las definiciones, las modalidades, los programas de educación siempre tienen ese componente y creo que no tenemos que complicarnos con aquello. Porque claro, puede haber un candidato, yo he escuchado, que ha planteado eliminar el PIE, el programa de integración escolar, que como sabe es una estrategia inclusiva tendiente a la formación continua de personas que tienen necesidades de reforzamiento. Y uno podría ser bien pensado y decir, a lo mejor ese candidato, si elimina el PIE, va a generar otra plataforma, va a crear otra institucionalidad, otra modalidad, lo cual no se ha visto todavía. Pero eso terminaría perjudicando, discriminando y afectando a muchas otras personas. Entonces yo siento que creo que está bien planteado este debate. Y quiero decirle que estamos cumpliendo 3 meses con esta discusión. No es que el Senado esté alargando más de la cuenta el proyecto, al mismo tiempo que lo tuvo la Cámara, que yo creo que a todos nos motiva a resolver. Tenemos un tema serio en esto, pero
déjeme decirle que las observaciones, las últimas que han hecho la señora Infante, los académicos, va cada vez más en temas de fondo. O sea, el tema de juntar niños de 12 o con mayores de 15 años es un problema. Yo por lo menos para eso no estoy dispuesto. Y por último, insistir en lo que planteaba la senadora Proboste, también lo hablaba con Rodrigo Vega acá. Este es un proyecto basado en subvención, entonces todos sabemos que el Ejecutivo aquí tiene una manija importante, incluso desde el punto de vista de la admisibilidad de las indicaciones que podamos proponer. Entonces, lo que corresponde aquí, antes de votar en general, es que el Ejecutivo nos diga cuánto está dispuesto a recoger de las observaciones que han sido planteadas, y particularmente en materia presupuestaria, porque es subvención, señalar, digamos, cuál es el avance que podría tener. Y esto puede ser un protocolo, como se ha hecho en otras ocasiones, se lo dejo planteado al subsecretario. Bien. Y el informe financiero, sí, existe, sí. Don José García. Presidente, su intervención me obliga a corregirlo. En primer lugar, cuando usted habla de un candidato presidencial que está proponiendo eliminar el PIE, naturalmente que se está refiriendo al programa de gobierno de José Antonio Kast, y esa es una interpretación completamente equivocada. Él jamás ha planteado terminar con el PIE, al contrario, ampliarlo, porque hoy día la situación que tenemos en algunos establecimientos, primero, no todos los establecimientos tienen PIE. Entonces, lo que debemos hacer es tratar de que donde haya la necesidad estén los recursos para que existe PIE. Ampliarlo de tal manera que ningún niño que lo necesite quede al margen, como ocurre hoy en día. Eso nos ocurre. Y por lo tanto lo que se busca es ampliarlo y no terminarlo. En segundo lugar, presidente, yo no me queda claro lo que se entiende, porque esto de que vamos a poner a todos los estudiantes que participen de Reingresa en una misma, por así decirlo, en un mismo curso. Porque naturalmente lo que yo entiendo es que los niños que tienen que entrar a quinto año básico, bueno, van a ir con quienes están cumpliendo ese quinto año básico. Sexto, séptimo, octavo, en fin, dependiendo de la edad, por supuesto, educación media, educación técnico-profesional. O sea, de hecho, aquí se diferencian las subvenciones. Por eso no sé si estamos haciendo una interpretación correcta de lo que dice el proyecto. Y además, otra cosa bien importante, este mismo proyecto además contempla una subvención por vulnerabilidad, que es otro reforzamiento para que esté el financiamiento suficiente de tal manera que este programa sea exitoso. Yo también entiendo de que, como lo ha dicho la senadora Yasna Proboste, yo entiendo perfectamente bien que es propio de un proceso legislativo que escuchemos, que busquemos enriquecer las iniciativas, que el Ejecutivo esté abierto también a acoger aquellas cosas que sea posible desde el punto de vista pedagógico y también desde el punto de vista financiero, incorporarla. Pero lo que no podemos hacer nosotros es mantener proyectos sin resolver. Y tenemos muchos proyectos que significan aportes económicos importantes para nuestro sistema educativo sin resolver. Entonces yo entiendo, escuchemos, el Ejecutivo tiene que tener voluntad y espíritu para acoger, pero tenemos que terminar resolviendo. Yo no quisiera que el día de mañana se diga de que esos aportes económicos en distintos proyectos de ley no llegan a las aulas porque en la Comisión de Educación no hemos tenido la capacidad de resolverlo. Gracias, presidente. Gracias, senador García. Sí, respecto del programa de un candidato al cual usted se refería, es de manera explícita, lo decía usted, senador García, dice en la medida 91, derogaremos el decreto ley 170 del 2009, entiendo que el PIE, reponiendo el apoyo, eso sí, itinerante de especialistas y el apoyo desde centros de recursos especializados, como estrategias de inclusión para niños, niñas y jóvenes en situación de discapacidad, posibilitando el trabajo intersectorial y recuperando la experiencia y conocimiento desarrollados por las organizaciones de la sociedad civil que durante largo tiempo han trabajado con esta población.
Eso entiendo que es lo que dice el programa. Por eso creo que calza con el ejemplo justamente de crear una nueva modalidad, y eso, bueno, tiene efecto en lo que ya existía tradicionalmente, solo que aquí es más explícito, a menos que estemos hablando de otro programa, dice derogar dicho decreto. En fin, bueno, yo creo que el senador García... Presidente, sí, yo puedo derogar un decreto para cambiarlo por otro y que mejore sustantivamente el programa que se está derogando. Derogar un decreto no necesariamente significa que ese apoyo a la familia, a los niños, a los jóvenes que lo necesitan va a quedar sin efecto. Jamás ha estado en el espíritu del programa de gobierno de José Antonio Kast. Muchas gracias, senador García. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.